Regreso y vamos a platicar con Daniel Innerarity, autor del libro Pandemocracia, que en mi opinión es una de las reflexiones más interesantes y completas de cómo la pandemia ha venido a cambiar muchas cosas de la vida pública y de la vida privada, y me da mucho gusto saludarlo este día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para ti, días para nosotros. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Gracias, Daniel. Bueno, pues varios puntos que revisar contigo. El primero, quisiera conocer tu perspectiva de cómo ha cambiado o cómo debería cambiar, en tu opinión, el rol del gobierno o cómo entendemos el gobierno, las tareas, las capacidades que tiene después de lo que hemos vivido en estos meses con el COVID y la pandemia. Bueno, yo llevo muchos años insistiendo en la idea de que los gobiernos en general son demasiado simples, hacen políticas muy simplistas para problemas complejos. Y probablemente una de las expresiones de ese contraste es precisamente su dificultad para gestionar las crisis que por su propia naturaleza son complejas, que no aciertan a identificar ni a prevenir y que luego gestionan relativamente mal. Tú has dicho, por ejemplo, que en estos tiempos hay que conciliar entre dos lógicas: la lógica económica, que dice salgan, o como dice el presidente de México, recuperen su libertad, y la lógica sanitaria, que dice quédense en su casa para evitar los contagios. ¿Cómo conciliar decisiones de ese tipo desde el gobierno? Bueno, es un tipo de decisión extremadamente difícil y dramática, y que además depende de cada uno de los países. No es lo mismo el confinamiento en países que tienen o el desconfinamiento en países que tienen una estructura sanitaria robusta, o aquellos países que por su situación económica pueden soportar un periodo de confinamiento más largo. No creo que exista una fórmula exacta, precisa, mágica. Lo que hay que hacer es ponderar ambas posibilidades y sobre todo tener en cuenta que estamos ante una situación de emergencia que exige medidas que evidentemente van a ser muy duras, pero que hay que pensar no solamente en el corto plazo, sino también en las vidas futuras que esta pandemia va a arrastrar. Algo que tú has planteado en tu texto, Daniel, es el tema del rol de la ciencia. Hubo una declaración esta semana del presidente Donald Trump a través de su vocera que fue una joya, porque dice, vamos a retomar clases presenciales en Estados Unidos. Y dice, citando al presidente Donald Trump, y que la ciencia no se atraviese en esta decisión. Bueno, ¿cómo incorporar a los científicos, a las científicas en este proceso de deliberación? ¿Qué tendría que cambiar? Porque una de las grandes lecciones de esto es que si dejamos solamente en los economistas o en los abogados o en los técnicos de lo público y no incorporamos a los científicos, pues no vamos a poder tomar buenas decisiones. Esa idea de gobierno complejo a la que me refería antes tiene que ver precisamente con la incorporación a las tareas de gobierno y a las decisiones colectivas de voces muy diferentes. No solamente de los científicos, sino de diversos tipos de científicos, porque hay muchas ciencias, cada una de las cuales tiene una perspectiva sobre la realidad. Lo que estamos comprobando estos meses de pandemia es el desprecio que algunos gobernantes tienen hacia la ciencia, en otros casos el poco aprecio que tienen hacia ella. Y de aquí deberíamos salir con unos sistemas de gobierno en los cuales la voz de los científicos fuera escuchada, fuera atendida, se tomaran más decisiones políticas basadas en evidencias científicas y menos en supersticiones o suposiciones, sabiendo que al mismo tiempo la democracia no es un sistema de gobierno de los expertos, sino que es un sistema de gobierno de la gente a través de sus representantes, pero en el cual tiene que haber un lugar destacado, importante, una escucha hacia aquellos que tienen un saber experto sobre la realidad, es decir, los científicos. Esto también ha implicado pensar, por ejemplo, qué tipo de gobierno queremos, y pienso en dos atributos que en México, como el resto del mundo me parece, pero son muy claros hoy. Uno, un sistema de salud robusto que pueda hacer frente a estas y otras emergencias, y dos, el tema de un sistema de piso social que permita a la gente, cuando hay una emergencia como estas, no desplomarse, tener un piso mínimo que le permita salir adelante, Daniel. Sí, son dos grandes ideas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se ha revalorizado con esta crisis es la necesidad de tener un sistema
sanitario, universal, que pueda atender a todos en momentos de crisis espacialmente dramática, como son estos momentos en los cuales hay muchos enfermos al mismo tiempo, que tienen que ser bien atendidos y cuidados. Y en segundo lugar, ya desde un punto de vista más social, que no haya gente que sea abandonada a su suerte en los momentos en los que crece el desempleo, las emergencias sociales y esta crisis que aparentemente nos afecta a todos por igual, al final resulta que grava más sobre aquellos que tienen unas condiciones de vida más vulnerables. En diversos países se han ensayado precisamente en estos momentos fórmulas de una renta básica mínima con diversas variantes que precisamente tienen ese objetivo particular, que es entendernos como una comunidad de la cual nadie puede ser excluido por muy dura que sea la crisis que estemos enfrentando. Claro, ya has advertido también la necesidad de respuestas globales frente a fenómenos globales y no respuestas nacionales, como tuvimos una primera pulsión, ¿no?, de cerrar fronteras, que cada quien peleando por sus equipos médicos, cuando en realidad esto o lo resolvemos entre todos o no lo resolvemos. Pero finalmente, Daniel, la reserva de que ojalá otro día volvamos a platicar en este espacio, quisiera compartir tu reflexión sobre el tema de los efectos en la vida privada también. Yo había dicho que es curioso que la pandemia nos metió en nuestras casas, pero también nos metió en las casas de la gente. Incluso ya hay quien nos está comentando que tu selección de lugar, de foro para la transmisión, que frente a la tradición de tener libreros, tú tienes creo que la cocina detrás, pero tiene que ver con una idea del cambio de lo público, lo privado, de la intimidad y la manera en que la entendemos hoy. Sin duda, esa distinción entre lo público y lo privado es una distinción que está hecha para la vida normal, en la cual en nuestra casa pasamos una serie de horas, pero no estamos todo el tiempo en nuestra casa. No, yo creo que psicológicamente no estábamos preparados para muchas cosas, pero una de las cosas para las que no estábamos preparados era para no estar en ese espacio de indiferencia, en esos espacios abiertos fuera de nuestros domicilios. Probablemente cada uno de nosotros hemos aprendido lo grata que es la vida familiar, pero también lo necesario que es para el equilibrio psicológico que haya otro tipo de vidas junto a la vida familiar, como la vida social, el mercado, las calles, el anonimato de las grandes ciudades, etcétera. Por supuesto, y bueno, pues es parte de lo nuevo que estamos viendo, de lo que va a cambiar en el mundo. Cada vez escuchamos más empresas que ya están cerrando las oficinas de manera definitiva y vamos a ver cómo conciliar esto que apuntas de la vida en la casa, la vida familiar, la vida profesional. Así que ya seguiremos con el tema. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado este día. Pues muchísimas gracias a ti y hasta cuando queráis. Gracias, gracias. Daniel Innerarity, autor de este libro, Pandemocracia, que le recomiendo para entendernos mejor en el momento que estamos viviendo. Vamos a la pausa, regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino, ya volvemos.